Esta es su entrevista política, una más que le aportamos para el conocimiento de quienes nos siguen en el portal de i.com. Entrevista política el día de hoy va a entrevistar a una persona, un diputado que se ha caracterizado por estar siempre buscando la verdad en los asuntos públicos. Y como legislador, pues llevar a cabo también su función con gestión social, con denuncia pública y, por qué no, con aportaciones a la materia legislativa. Por ello nos da gusto el día de hoy, Paco Rodríguez, que estés aquí de nueva cuenta con nosotros para comentar sobre los asuntos que se han presentado en los últimos días. Tenemos una denuncia de ustedes como diputados junto con el Partido Acción Nacional, avalada también con el Partido Revolucionario Institucional, para pedir, solicitar, para exigir la renuncia o el cambio de titular de un organismo superior de fiscalización, la OSAFIC. Y ello pues ha levantado muchos comentarios, ello ha hecho verdaderamente ya un asunto público que inició en el interior del Congreso del Estado. Por eso, Paco, pues bienvenido. Hay muchos temas, tanto lo financiero, porque también ya se dio el cambio en la Secretaría de Administración y Finanzas, donde tú también en un momento hiciste unas declaraciones del anterior, porque ya van, con estos son cinco movimientos que tenemos en la Secretaría de Administración y Finanzas. Primero Secretaría de Finanzas, después se conforma una estructura pues con un gran impacto porque conlleva la administración, conlleva las finanzas y bueno, pues eso le da una mega secretaría. Paco, pues bienvenido, te agradezco esta oportunidad que nos das de nueva cuenta para platicar con el público, para escucharte, qué es lo que está pasando y bienvenido a este tu programa de la entrevista política. Gracias, Miguel Ángel, como siempre, atendiendo tu amable invitación, con el gusto de siempre saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, en estos recientes días, el lunes, se terminó por oficializar o concluir un procedimiento en una primera etapa, diría yo, de una denuncia que hizo el PRD. Y si primeramente quiero aclarar de que la hizo un servidor y creo que difícilmente lo hubiera hecho otro partido político, que se presentó a la Comisión de Vigilancia, predominantemente del PAN, que también le hizo las diligencias correspondientes para resolver el tema, porque también obligadamente estaba en hacerlo en esta naturaleza, y que también prosperó por parte de la Comisión de Hacienda, que es la comisión respectiva que vigila prácticamente de manera más permanente y constante, tiene contacto más permanente con el OSAFIC, con el órgano superior de fiscalización del Estado. Y esta denuncia prácticamente la llevamos a los hechos porque trae antecedentes desde 2012, desde la campaña presidencial de constitucional del 2012. Entonces, coordinador del PRI, Rigoberto Salazar, tenía trabajando a un sobrino, Alejandro Salazar, en el órgano superior de fiscalización, un programa que se llama Profis, que es encargado de la fiscalización de los recursos federales. Se requiere un vehículo para campaña del PRI, así lo declara en su documento de tercera excluyente de dominio que presenta Alejandro Salazar Orozco, donde ese auto fue comprado con fecha 18 del mes de abril de 2012 y dice que realizó la compra de un vehículo Ford Courier 4x2 del modelo 2009 y que posteriormente de esa compra fue que la entonces titular de este órgano fiscalizador, María Cristina González Márquez, quien entonces era su jefa, le pidió que lo prestara en tiempos de campañas políticas para el PRI, de dicho vehículo. A lo que entendemos aquí, la irregularidad fue de que extrajeron recursos de ese programa, compraron la camioneta por instrucciones de Rigoberto Salazar, hoy secretario de Desarrollo Social. Se le instruye así a la titular
La titular no sabe decirle que no, ese es su primer error, no sabe decirle que no al entonces coordinador del Congreso, al presidente del Congreso, coordinador de la fracción mayoritaria del Congreso. Adquieren el vehículo, lo ponen a nombre de su sobrino, lo utilizan en campaña y ya después, a finales, particularmente en la fecha 17 de diciembre, lo quiere recoger el vehículo Los Afik. Para eso ya se había dado un despido de Alejandro Salazar por razones aparentemente que no cumplía al 100% su trabajo. Hay un enojo, no quiere regresar al vehículo y entonces empieza un litigio en donde Los Afik reclama la pertenencia del vehículo y en donde Alejandro Salazar defiende la pertenencia del mismo, ¿no? En los hechos hablamos de una especie de doble facturación, podríamos decir, de un mismo vehículo. Con recursos de Los Afik se compra ese vehículo, se pone el nombre de Alejandro Salazar. Posteriormente se hace que él lo venda nuevamente a la Chevrolet y la Chevrolet le otorga una segunda factura a nombre de Los Afik. Y es ahí donde empieza toda esta denuncia, todo un expediente que, insisto, está en el Poder Judicial, está en el juzgado primero mercantil y que debe de resolverse. Ahora, lo presento la denuncia a la Comisión de Vigilancia, es el órgano encargado de revisar el cumplimiento y funcionamiento de los funcionarios de Los Afik. Llegan a la conclusión por unanimidad que debe destituirse a la Contralora. Ya entre lo que transcurre el dictamen que se presentó, que se dio a conocer por parte del presidente en la última sesión del periodo que acabamos de terminar, del último día del mes de agosto, de ahí transcurren unos días en lo que la titular decide separarse del cargo. El separarse del cargo no significa que haya concluido el procedimiento y que esté archivado. Se separa del cargo, que ya no hay destitución. Pero sobresee el proceso de destitución. Pero hay responsabilidades. Hay responsabilidades no solamente sobre la titular, sino hay también responsabilidades sobre esta persona que se prestó ahí, este ex trabajador, y debe de haber responsabilidades también que alguien hasta ahorita ha estado callado, en silencio, lo han estado protegiendo, que es el actual titular de Desarrollo Social. Y eso consideramos por parte del PRD parcialmente satisfechos, primero porque nunca se había dado, y que en base a nuestras denuncias que hace el PRD, logramos trascender para que nunca en la historia del Congreso se hayan logrado remover a un titular y retomar las facultades constitucionales de fiscalización de la soberanía que depositan los colimenses en el Congreso para que fiscalicen los recursos. Creo que eso es importante y eso es fundamental en la trascendencia. La otra parte, pues es que esto no quede archivado, que no sea un carpetazo y que realmente podamos seguir procediendo hasta que se hagan las sanciones respectivas, ¿no? Dependiendo de la gravedad, como lo marca la ley y la Constitución, desde una amonestación pública hasta posible reposición del daño al erario, en fin, lo que ello conlleve, ¿no? Pero ya corresponde a las instancias jurisdiccionales dictaminar si es culpable o no, pero por lo pronto en la parte de fiscalización creo que hay un dictamen que no se llegó al estudio de fondo, al análisis de fondo, y debe discutirse, analizarse y resolverse. A ver, Paco, entonces el PRD se da cuenta de una irregularidad en el órgano superior. Hay una compra de una camioneta a favor de un privado pagada con recursos públicos. ¿Sí? Esa camioneta se utiliza en una campaña política. ¿Y qué agencia es la que emite la factura a nombre de esta persona privada, Alejandro Salazar? Y de allí el procedimiento que ustedes inician es para conocer si efectivamente se pagó con recursos públicos, si efectivamente se facturó a nombre de un privado, y me dices que hay dos facturas. Posteriormente, después del juicio o en el juicio, Alejandro Salazar Orozco le regresa el vehículo a la OSAFIC, pero le da poder o le da un endoso de esa factura a la agencia que
primeramente facturó. O sea, hay una triangulación allí media perversa. Quisiera que nos la explicaras para tenerlo así bien claro. ¿Y qué papel tiene ahí Rigoberto Salazar? Las dos facturas es por la agencia Colima Automotriz SADCB. Esta es la primera factura que se muestra aquí la copia, con el número GM 01054. Esta es de fecha 18 de abril del 2012. ¿A favor de quién? Esta está a favor de Alejandro Salazar Orozco. Emitida por la Chevrolet a favor de Alejandro. Y se tiene una segunda factura, Colima Automotriz SADCB, con otro folio distinto, CO y varios ceros, 506, y esta tiene de fecha del 2012, del 17 de octubre, si mal no se ve aquí la fecha con claridad, ¿verdad? Y o sea, 7 meses después. Sí, al final de año prácticamente. Al final de año. Una vez que pasa la campaña, lo utilizan otro ratito y sigue ahí, ¿verdad? Y ya se expide al órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental. Pero se pagó cuando se emitió la primera factura. La primera factura. No se pagó cuando se emitió la segunda factura. ¿Y por qué hay una emisión de una segunda factura de la agencia? Porque hay un conflicto que te explicaba con anterioridad. Todo parecía que iba a quedar bien. Se lo pone pues es sobrino, dijo el coordinador, el coordinador del PRI, pues es sobrino, no que haya ningún problema. Sacamos los recursos, lo ponemos a nombre de él, ya que pase el periodo, pues ahora que te regrese el vehículo, ¿verdad? Pero el problema es de que al sobrino lo despiden, empieza el coraje, empieza el enojo, y en manera de venganza, pues el carro es mío, ¿no? Aquí me pusieron el carro a mi nombre, el carro es mío. Y ahí empieza todo un litigio y toda una demanda que se radica pues en un expediente 2239 /2012 del Poder Judicial Primero Mercantil. Es ahí donde está esta serie de demandas y contrademandas de dominios excluyentes que se están teniendo, ¿no? A ver, ahí tenemos, una irregularidad, sí, que se puede tipificar como delito, Paco. Sin duda es un delito, hay un desvío de recursos, estás desviando los recursos para un asunto particular. Con recursos públicos estás poniendo el nombre de un vehículo a alguien en lo particular, y ya posteriormente estas cuestiones se logran llegar a un juicio de esta naturaleza. Pues intervienen 3 personas. Rigoberto Salazar, Que es el que da la orden. Él da la orden, Rigoberto Salazar, ¿a quién? A la entonces auditora superior, ¿no? A Cristina González. Cristina González opera la compraventa. Y la pone a nombre del sobrino. Del sobrino. O sea, instrucciones de Rico. Aquí hay un autor intelectual, hay una que ejecuta. Hay alguien que no le sabe decir que no a su jefe, ese es su primer y el otro que se presta a esa compra, ¿no? Se presta a esa compra. Vale. Ese es el tema de triangulación de recursos. Y ahora dirán, pues, se quemaron por poquito, entonces la denuncia debe ser menor. Estamos hablando de 80,000 pesos, un vehículo que si te vas al libro, según el reglamento tendría que ser 3 cotizaciones. Si no las tienes, pues te tienes que comprarlo al famoso libro azul. Y ese vehículo tenía un costo de 60,000, lo compran con 80,000 pesos, hasta 20,000 pesos más caro lo adquieren dicho vehículo, ¿no? Y además no hacen los trámites correspondientes, la póliza tiene errores, no tiene, como que después le quisieron poner con pluma la fecha, cuestiones de ese tipo, ¿no? Pues algo que cuando no estás apegado a derecho, pues es muy difícil hoy, ya la normatividad y más en la armonización contable que hoy se vive en el país, es muy difícil ya estar haciendo triangulación de recursos públicos, que sí los hacen, sin duda alguna los hacen, pero tienes que ser muy precavido en ese sentido. ¿En dónde se les hizo tan fácil, en mi opinión? Y pues esto va a quedar en casa, queda entre amigos. Y lo que nos debe de llevar a la ciudadanía a pensar es decir, si esto hacen con un carrito de 80,000, 60,000 pesos, ¿qué no nos hacen con los miles de millones que se han defraudado de las arcas públicas del gobierno del Estado y que hoy tenemos una deuda insostenible, ¿no? Paco, esto se fue a la Comisión de Vigilancia, la Comisión de Vigilancia realizó todo el análisis, se hizo allegar las pruebas, se presentó una denuncia
una demanda, ya con un número de expediente y demás, pero demostraron ustedes con documentos Sí, ese expediente la que tienes irregularidad. Así es. Ante esa irregularidad hubo una reunión hace unos días donde se acepta la renuncia de la titular de OSAFIP y declara el diputado Martín Flores, dice, quedó asunto terminado. La irregularidad está comprobada, la renuncia se acepta y se acabó el asunto. ¿O qué sigue? Esa es la opinión de él. Lo que efectivamente debe de quedar ahí establecido es que ese dictamen, la denuncia yo la presenté a la Comisión de Vigilancia porque así corresponde, es el Contralor Social del pueblo. Entonces, en ese sentido, corresponde el vigilar. Cuando se hace una denuncia de un posible acto de irregularidad por parte de los ciudadanos, tiene que asumir la Comisión de Vigilancia esta cuestión. Emite un dictamen por unanimidad que establece la separación del cargo de la persona, ¿no? Habría que ver la gravedad del asunto en las tipificaciones. La Constitución generó una especie de autonomía, de una especie de blindaje constitucional para que los auditores no puedan ser molestados por intereses políticos, que al rato el Congreso los designa, pero diferentes fracciones llegan, lo cambian según intereses políticos, pero los blindan para que entonces realmente ejerzan su función con autonomía, independencia, imparcialidad, objetividad, certeza, todos los principios que enmarcan y deben enmarcar una fiscalización. Pero hasta cierto punto también esto puede llegar a convertirse en la autonomía, interpretarse como impunidad, cuando un auditor está en esta naturaleza y dice, los puedes separar siempre y cuando tengas 3 supuestos, y entre esos 3 supuestos que marca la Constitución, no podría encuadrarse al 100% esta naturaleza. Entonces ahí la salida política, el acuerdo político es renuncia. ¿Por qué? Porque de lo contrario podríamos destituirlo, pero podría ampararse, generarse toda una serie de aspectos de denuncias y le podría dar la razón, aún teniendo una infracción. Entonces, el acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno es aceptar la renuncia de la Contralora, no con todas las facilidades o la plena convicción que ella hubiera querido, ¿no? Ella seguía defendiéndose y quería ir hasta otras instancias, pero finalmente hay un acuerdo político y se salva de una... Se acuerda pues la renuncia por ahí. Entonces, en el PRD estamos parcialmente, insisto, de acuerdo en esa decisión, porque lo que más queríamos era que un titular que está ya sujeto de una posible investigación o que puede estar sujeto a una serie de demandas, a no ser que nos califique las cuentas que vienen, que nos siga estando al frente. Entonces, al menos que se separe, terminando esas cuentas en este mes de septiembre, en octubre arrancar con un proceso de renovación. Ese es un camino. Pero el otro camino que debe de no dejarse, y yo me reservo mi derecho como diputado a que se llegue hasta el último punto de esta situación, ¿no? Que se esclarezca hasta el último momento, ya está esclarecido, pero que llegue hasta el último punto de las consecuencias. Si esto amerita ¿Con los actores? Con los otros actores, con los 3 actores particulares, ¿no? Que están ahí, ya sean sanciones de carácter penal, administrativas, amonestaciones, el tipo de sanción que merite, pero no te puedes ir sin una sanción. O sea, ¿aquí estaría Alejandro y Rigoberto? Alejandro, Rigoberto y obviamente la propia sí, los 3 que están en ese sentido. Ante la instancia, si corresponde a la Comisión de Responsabilidades, hacerlo ahí, si corresponde al Poder Judicial, hacerlo ahí. Pero sí que esto no quede en un tema nada más de carpetazo político, ¿no? De acuerdo político. El acuerdo político es, ok, la renuncia para que ella no siga al frente, pero eso no significa que no se sancione. Esa es la parte que debe de estar pendiente y que, bueno, el PRI seguramente no querrá llegar allá, pero nosotros estamos en el derecho de llevarlo, de seguirlo, y creo que es lo congruente, ¿no? De llegar hasta el final de ese punto.